Y si nunca fuiste pobre por falta de dinero, sino porque aprendiste a pensar como alguien que no merece salir de ahí. Te levantas con ganas de cambiar, pero vuelves a dudar de ti antes de intentar. Quieres avanzar, pero tu cabeza te recuerda deudas, fracasos, miedo y vergüenza. Eso no es flojera, no es debilidad. Es una programación interna que te enseñó a sobrevivir en escasez, no a crear riqueza. Y cuando entiendes cómo se formó esa cárcel mental, también empiezas a encontrar la salida. Porque la pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. Hay personas que no están arruinadas porque les falte dinero, están arruinadas porque ya se acostumbraron a pedirle permiso a la escasez antes de tomar una decisión. Revisan su vida como quien revisa una cuenta vacía, no para ver qué pueden construir, sino para confirmar otra vez que no hay con qué, que no alcanza, que no es el momento, que otros nacieron con ventaja, que la vida se les puso difícil, que ya es tarde, que primero tienen que sentirse seguros para empezar. Y lo más triste no es que estén pasando por una mala racha, lo más triste es que empezaron a hablarse como si esa mala racha fuera su identidad. Una cosa es estar corto de dinero, otra muy distinta es pensar como alguien que ya se rindió por dentro, porque la pobreza material puede ser una circunstancia, pero la pobreza mental se convierte en una forma de mirar, de caminar, de responder, de esperar, de escoger, de amar, de trabajar, de callar y hasta de soñar. El bolsillo vacío duele, sí, humilla, pesa, apaga la mirada, vuelve incómoda una invitación, convierte una factura en amenaza, hace que un mensaje del banco parezca una sentencia. Pero hay una miseria más silenciosa, más peligrosa, más pegada a los huesos, la de una persona que incluso cuando tiene una oportunidad delante, no la puede ver porque aprendió a mirar el mundo desde la carencia. Esa persona puede recibir una idea, una ayuda, una puerta entreabierta, un contacto, una posibilidad pequeña, y aún así su primer impulso no es avanzar, sino desconfiar. No pregunta ¿cómo lo hago? Pregunta ¿y si no funciona? No dice voy a aprender, dice yo no soy bueno para eso. No calcula posibilidades, calcula derrotas. No se prepara para crecer, se prepara para no ser decepcionado. Y ahí empieza el verdadero encierro, cuando una persona ya no vive desde lo que quiere crear, sino desde lo que teme perder. Wallace D. Wattles hablaba de una manera de pensar que precede a una manera de vivir, y aunque muchos reducen eso a repetir frases bonitas, la verdad es más incómoda. Pensar en riqueza no es imaginar billetes cayendo del cielo. Pensar en riqueza es dejar de organizar la vida alrededor de la falta. Es dejar de hacer de la carencia una religión privada. Es dejar de arrodillarse ante cada límite como si fuera un dios. Es mirar la misma realidad dura, con las mismas cuentas pendientes, con los mismos zapatos gastados, con el mismo cansancio en la espalda y aún así negarse a obedecerle mentalmente a la pobreza. Porque el problema no es reconocer que falta dinero, el problema es permitir que esa falta decida tu postura ante la vida. Hay gente que gana poco, pero se mueve con una dignidad silenciosa que anuncia futuro. Y hay gente que gana más, pero sigue viviendo como si en cualquier momento la vida le fuera a quitar todo, porque nunca salió de la habitación mental donde aprendió que merecer era peligroso. La escasez no siempre se nota en la ropa. A veces se nota en la forma en que alguien se achica cuando habla de sus deseos. Se nota cuando pide perdón por cobrar. Se nota cuando se siente culpable por descansar. Se nota cuando se burla de sus propios sueños antes de que otro los critique. Se nota cuando dice yo soy realista, pero en realidad está usando la palabra realismo para no enfrentar su cobardía aprendida. Porque hay un realismo sano, el que mira los hechos con claridad, y hay un realismo enfermo, el que solo mira las cadenas y olvida que una cadena también puede ser estudiada, debilitada, forzada, rota. La persona atrapada en la escasez mental no solo ve problemas, se casa con ellos, les da apellido, los defiende, los justifica, los protege como si fueran parte de su sangre. Si alguien le muestra una posibilidad, responde con 5 razones por las que no se puede. Si alguien le habla de cambiar, recuerda todas las veces que falló. Si alguien le dice que vale más, busca pruebas de que no es cierto. Y lo hace con una inteligencia impresionante, porque el ser humano puede usar su inteligencia para liberarse o para construir una cárcel más elegante. La mente herida no siempre se nota ignorante, a veces se vuelve brillante para argumentar su propia derrota.
Te explica con datos, con historias, con experiencias, con traiciones, con ejemplos familiares, con recuerdos de infancia, por qué no puede avanzar. Y sí, muchas de esas razones tienen verdad. Nadie debería burlarse de la pobreza real, de la falta de oportunidades, de la desigualdad, del cansancio de quien tuvo que sobrevivir antes de aprender a elegir. Pero una verdad externa puede convertirse en una condena interna cuando una persona la usa para no moverse nunca más. Haber nacido en dificultad explica muchas cosas, pero no puedes seguir siendo el abogado de tu estancamiento para siempre. Llega un punto en el que la historia que te hirió empieza a cobrarte alquiler por seguir viviendo dentro de ella, y tú pagas con años, con salud, con relaciones, con energía, con oportunidades, con noches enteras mirando el techo, mientras repites mentalmente una vida que dices odiar, pero que sigues alimentando con tus decisiones pequeñas. La pobreza empieza en la mente cuando una persona confunde su punto de partida con su techo, cuando cree que venir de poco significa estar destinada a poco, cuando lleva la voz de la casa donde creció metida en la garganta, diciéndole no se puede, no sueñe tanto, la plata es sucia, los ricos son malos, usted quién se cree, agradezca cualquier cosa, mejor no arriesgue, eso no es para gente como nosotros. Esas frases no desaparecen porque uno se vuelva adulto. Se quedan escondidas en gestos mínimos, en el precio que aceptas, en el trabajo que no negocias, en la oportunidad que rechazas por vergüenza, en el curso que no empiezas porque te parece ridículo creer otra vez, en el negocio que no intentas porque no soportarías que alguien se riera, en la disciplina que abandonas al tercer día porque una parte de ti siente que mejorar sería traicionar al personaje sufrido que todos conocen. Hay personas que no cambian porque el cambio les exige una pérdida extraña, perder la identidad de víctima noble, perder la comodidad de culpar, perder la protección de no intentarlo, perder la excusa perfecta. No se habla mucho de eso porque incomoda. Es más fácil decir quiero abundancia que aceptar que una parte de uno sigue obteniendo beneficios emocionales de la escasez. La escasez te permite no exponerte, te permite no competir, te permite no cobrar caro, te permite no tomar decisiones grandes. Te permite esconderte detrás de la frase cuando tenga más estabilidad. Te permite mirar con superioridad moral a quien sí se atreve. Te permite llamar ambicioso al que hace lo que tú no te animas a hacer. Te permite vivir en una tristeza conocida. Y lo conocido, aunque duela, muchas veces se siente más seguro que una libertad que no sabes manejar. Por eso salir de la pobreza mental no empieza con una afirmación pegada en la pared, sino con una ruptura interna mucho más seria. Dejar de recibir instrucciones de la versión de ti que aprendió a sobrevivir agachando la cabeza. Esa versión te ayudó en algún momento. No hay que odiarla. Tal vez fue la que te enseñó a ahorrar monedas, a no pedir demasiado, a medir cada palabra, a no confiar rápido, a aguantar humillaciones, a rendir con poco, a sonreír aunque estuvieras preocupado. Pero una herramienta de supervivencia puede volverse una jaula cuando la sigues usando en una etapa donde necesitas construir. Lo que te protegió de caer puede impedirte subir. El miedo que antes te cuidaba ahora te negocia la vida en voz baja. Te dice que no inviertas, que no hables, que no muestres tu trabajo, que no aprendas algo nuevo, que no te relaciones con gente que piensa más grande, que no cambies tu ambiente, que no seas intenso, que no te ilusiones. Y tú crees que es prudencia, pero muchas veces es una memoria antigua disfrazada de consejo. La mente escasa siempre quiere pruebas antes de moverse, pero la vida casi nunca entrega pruebas completas a quien no ha dado ningún paso. Quiere garantías, pero la garantía suele aparecer después de haber desarrollado capacidad. Quiere seguridad, pero la seguridad no cae sobre una persona quieta. Se fabrica con habilidades, con criterio, con repetición, con errores corregidos, con conversaciones incómodas, con una relación más adulta con el dinero, el tiempo y la palabra propia. La pobreza mental no solo dice no tengo, también dice no puedo sostener. Por eso alguien puede ganar más y perderlo todo. Puede recibir dinero y gastarlo como venganza emocional. Puede tener una buena oportunidad y sabotearla con desorden, impuntualidad, orgullo, miedo a preguntar, vergüenza de no saber, ansiedad por demostrar demasiado rápido. Porque la riqueza no es solo ingreso, es estructura interna, es la capacidad de contener lo que llega sin destruirlo. Hay quienes desean más dinero, pero no han construido una persona capaz de administrar más vida.
Y esto no es insulto, es diagnóstico íntimo, porque a veces el problema no es que no llegue nada. El problema es que cuando llega algo, uno lo trata con la misma desorganización con la que trataba su dolor. Se gasta para calmarse, se promete para agradar, se presta para no sentirse egoísta, se invierte por impulso, se abandona por cansancio. Se empieza un proyecto y luego se deja morir porque el entusiasmo era más fuerte que el carácter. Y después la persona dice, nada me funciona, sin mirar que muchas cosas sí tocaron su puerta, pero encontraron una casa interna llena de ruido, culpa y contradicción. Pensar de manera próspera, en el sentido más serio, es ordenar esa casa, no para volverse frío, ni calculador, ni arrogante, sino para dejar de vivir como si cada emoción tuviera derecho a manejar el volante. Es aprender a decir, hoy tengo ansiedad, pero no le voy a entregar mi calendario. Hoy tengo miedo, pero no le voy a entregar mi precio. Hoy me siento pequeño, pero no voy a hablarme como si fuera basura. Hoy recuerdo de dónde vengo, pero no voy a usarlo como techo. Esa es una riqueza que no se ve en redes, pero cambia destinos. Porque el primer capital de una persona no es el dinero, es la dirección interior. Una persona sin dirección puede recibir recursos y convertirlos en confusión. Una persona con dirección puede empezar con muy poco y convertirlo en escalera. Y aquí aparece una verdad que pocos quieren aceptar. La pobreza mental también es una relación dañada con la atención. La persona escasa atiende demasiado a lo que le falta y muy poco a lo que puede hacer ahora. Pasa horas mirando lo que no tiene, comparando, rumiando, lamentando, imaginando conversaciones que nunca tendrá, repasando ofensas, revisando vidas ajenas, consumiendo contenido que le despierta deseo, pero no le exige acción. La atención es una moneda invisible. Donde la pones, algo crece. Si todos los días pones tu atención en la humillación, crece la humillación. Si la pones en la comparación, crece la sensación de atraso. Si la pones en la queja, crece la identidad de alguien condenado. Si la pones en una habilidad, aunque sea una hora diaria, empieza a crecer una salida. No una salida mágica, no inmediata, no de película, pero sí una salida concreta. La diferencia entre alguien que sigue hundido y alguien que empieza a levantarse no siempre es una gran oportunidad. A veces es una hora protegida, una hora donde no se lamenta, una hora donde no discute con fantasmas, una hora donde estudia, escribe, practica, vende, ordena, llama, diseña, entrena, limpia, calcula, aprende. Una hora diaria puede parecer poco para quien está desesperado, pero para una persona rota por dentro puede ser el primer acto serio de respeto propio. La pobreza mental odia la constancia pequeña porque no produce drama. Quiere un golpe de suerte, un rescate, una señal espectacular, una puerta enorme, una emoción intensa que le confirme que ahora sí cambió. Pero la vida suele probarte en lo aburrido. Te observa cuando nadie aplaude. Te mide cuando repites una tarea sin sentir inspiración. Te forma cuando haces lo correcto sin que parezca profundo. Hay algo casi sagrado en una persona que deja de esperar sentirse lista y empieza a cumplir una promesa mínima. No porque eso la vuelva rica de inmediato, sino porque le devuelve autoridad sobre sí misma, y sin autoridad interna, cualquier plan financiero se vuelve decoración. La escasez mental también se esconde en la forma de hablar. No me refiero a repetir palabras mágicas, sino a la manera en que una persona se nombra. Yo soy malo para el dinero. A mí todo me sale mal. Yo no nací para vender. Yo soy muy desordenado. Yo nunca termino nada. Cada frase parece inocente, incluso honesta, pero muchas veces es una orden repetida con cansancio. La identidad escucha. El cuerpo actúa según el personaje que le entregas. Si llevas años presentándote como alguien que no puede, no te sorprendas cuando tus decisiones busquen confirmar esa presentación. Cambiar no es mentirte diciendo soy millonario mientras no puedes pagar una deuda. Cambiar es empezar a hablarte con precisión y responsabilidad. Todavía no sé manejar bien el dinero, pero estoy aprendiendo. He sido desordenado, pero hoy voy a ordenar una parte. He fallado antes, pero no voy a convertir mis fallos en apellido. Vengo de una historia difícil, pero no voy a permitir que esa historia administre mi futuro. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Una frase te entierra, la otra te pone de pie sin negar el suelo. La pobreza mental ama los extremos, o todo o nada,
o perfecto o inútil, o rico o fracasado, o motivado o perdido. La construcción real vive en los puntos intermedios, vive en pagar una deuda aunque falten 10, vive en mejorar un hábito aunque sigas luchando con otros, vive en aprender a cobrar un poco mejor, vive en dejar de comprar por ansiedad, vive en hacer una llamada que evitabas, vive en mirar tus números sin insultarte. Porque hay personas que no miran sus finanzas porque no soportan verse reflejadas ahí. La cuenta bancaria se vuelve espejo, y el espejo acusa, pero huir del número no lo cambia. Huir de la realidad solo le da más poder. La madurez empieza cuando puedes sentarte frente a tus cifras sin convertirlas en una sentencia sobre tu valor. Debes dinero, pero no eres tu deuda. Ganaste poco, pero no eres tu ingreso. Administraste mal, pero no eres tu error. Perdiste oportunidades, pero no eres una oportunidad perdida. Esta separación es fundamental, porque la persona que se identifica completamente con su fracaso ya no corrige, se castiga. Y el castigo no produce claridad, produce más fuga. Hay quien gasta porque se odia. Hay quien no cobra porque se siente indigno. Hay quien no progresa porque una culpa antigua le susurra que no merece superar a su familia. Hay quien se mantiene pequeño para no incomodar a los suyos. Hay quien asocia prosperar con volverse malo, distante, egoísta, traidor. Entonces desea mejorar. Pero cada avance le activa una alarma interna. Quiere subir, pero pide perdón con cada escalón. Esto es más común de lo que parece. A veces la persona no teme fracasar. Teme que le vaya bien, y ya no saber quién sería, cómo la mirarían, qué conversación tendría con los que se quedaron, qué culpa aparecería al comer mejor, vestir mejor, viajar, descansar, elegir. Hay lealtades invisibles que cuestan carísimo. Nadie te las cobra directamente, pero tú las pagas viviendo por debajo de tus posibilidades para no sentir que abandonaste a nadie. Y aquí hay que decir algo con cuidado, pero con firmeza. Honrar tu origen no significa repetir sus límites. Amar a tu familia no significa obedecer sus miedos. Recordar de dónde vienes no significa vivir mirando hacia abajo para que nadie se sienta amenazado. A veces, el acto más noble que puedes hacer por los tuyos es convertirte en una prueba viviente de que la historia puede abrir otra puerta, no desde la arrogancia, no desde el desprecio, desde una gratitud adulta que dice: recibo lo que me dieron, reconozco lo que faltó y aún así camino más allá. Esa frase, vivida, no dicha, rompe generaciones. La ley mental para salir de la escasez no consiste en negar la materia, sino en dejar de servirle como esclavo emocional. El dinero importa. Claro que importa. Paga techo, comida, tratamiento, educación, tiempo, movilidad, descanso. Quien dice que el dinero no importa casi siempre habla desde una comodidad que no todos tienen. Pero el dinero, siendo importante, no puede ser tu Dios ni tu verdugo. Si lo conviertes en Dios, venderás tu paz por aprobación. Si lo conviertes en verdugo, vivirás temblando ante cada gasto. Debe convertirse en instrumento. Y para verlo como instrumento necesitas dejar de relacionarte con él como un niño asustado o como un adolescente rebelde. Hay gente que trata el dinero como enemigo, entonces lo rechaza, lo critica, lo desprecia, pero lo necesita. Otros lo tratan como anestesia, entonces lo usan para tapar inseguridades. Otros lo tratan como prueba de valor, entonces nunca tienen suficiente. Otros lo tratan como algo sucio, entonces lo pierden para sentirse buenos. Una relación adulta con el dinero empieza cuando puedes mirarlo sin idolatría y sin vergüenza, cuando puedes decir: quiero más, no para demostrar que valgo, sino para vivir con más libertad, servir mejor, elegir con menos miedo, sostener mi vida con dignidad y construir algo que no dependa de mi desesperación. Esa frase no es espiritualidad bonita, es higiene interna. Porque una persona desesperada acepta cualquier trato. Una persona desesperada baja su precio antes de que se lo pidan. Una persona desesperada promete de más. Una persona desesperada confunde movimiento con avance. Una persona desesperada compra cursos que no aplica, cambia de idea cada semana, salta de método en método, busca atajos, se compara con resultados ajenos y luego se insulta por no estar ahí. La desesperación es mala consejera porque quiere alivio inmediato, no estructura.
La salida de la escasez necesita menos fantasía y más respeto por los procesos. Necesita menos euforia y más carácter tranquilo. Necesita menos algún día y más agenda. Necesita menos deseo acumulado y más capacidad ejecutada. Y esto duele porque devuelve la responsabilidad al lugar donde más pesa, a las decisiones repetidas cuando nadie mira. Una persona puede pasar años diciendo que quiere otra vida, pero si su mañana sigue igual, su conversación sigue igual, su entorno sigue igual, sus gastos impulsivos siguen igual, su evasión sigue igual, su incapacidad de terminar sigue igual, entonces no quiere otra vida todavía. Quiere el sentimiento de imaginar otra vida. Y esa diferencia parte el corazón, porque muchos se vuelven adictos a imaginar su cambio. Lloran con videos, se emocionan con frases, sienten que entendieron todo a las 2 de la mañana, hacen promesas enormes y al día siguiente vuelven a negociar con la misma flojera, la misma excusa, el mismo desorden. No porque sean malos, porque la emoción sin estructura se evapora, porque un momento de inspiración no desinstala años de obediencia a la carencia, porque la nueva vida no entra en una rutina que sigue diseñada para proteger la vieja. Si quieres salir de la escasez mental, tienes que cambiar la arquitectura de tus días. No basta con pensar diferente durante 10 minutos y vivir igual durante 23 horas. Tienes que revisar qué haces al despertar, qué consumes, con quién hablas, qué prometes, qué evitas, qué compras cuando estás triste, qué tarea pospones siempre, qué historia repites para justificarte, qué parte de tu ambiente te devuelve al personaje que dices querer dejar. Hay habitaciones que te enferman, hay conversaciones que te achican, hay amistades que no son malas, pero están demasiado comprometidas con tu versión estancada. Hay rutinas que parecen normales, pero te drenan la voluntad. Hay objetos, pantallas, sonidos, horarios, desórdenes y silencios que sostienen una identidad. Nadie cambia de verdad sin tocar su entorno. No porque el entorno lo sea todo, sino porque la voluntad humana, cuando está cansada, necesita menos obstáculos y más señales claras. Si tu mesa está llena de caos, si tu teléfono es una alcantarilla de comparación, si tu cama es oficina, comedor y refugio de evasión, si tu agenda no existe, si tus cuentas viven escondidas, si tus pendientes solo habitan en tu cabeza, no estás viviendo, estás improvisando bajo presión. Y la improvisación constante produce una pobreza silenciosa, la pérdida de confianza en ti. Cada promesa incumplida te roba una moneda interna. Cada mañana empiezo que no cumples te vuelve menos creíble ante tus propios ojos. Y cuando una persona deja de creerse, necesita motivación cada 5 minutos porque ya no tiene palabra propia que la sostenga. Recuperar esa palabra es más valioso que cualquier técnica. Empieza con algo pequeño pero cumplido. No pequeño como excusa, pequeño como semilla seria. Ordenar tus números, levantarte a la hora acordada, terminar una tarea antes de consumir distracción, ahorrar una cantidad mínima para demostrarte dirección, aprender una habilidad 30 minutos diarios, vender algo sin pedir perdón, decir no a un gasto que solo buscaba calmar una ansiedad. Estas cosas no parecen grandiosas, pero reparan el vínculo contigo. Y una persona que vuelve a confiar en sí empieza a caminar distinto. Ya no necesita gritar que va a cambiar. Se le nota en la mirada, en la puntualidad, en la forma de responder, en cómo usa el tiempo, en cómo deja de explicar tanto y empieza a construir más. La pobreza mental también se alimenta del resentimiento. Y aquí hay una trampa fina. El resentimiento te hace sentir moralmente superior mientras te mantiene atado al objeto de tu rabia. Puedes pasar años odiando a los que tienen más, a los que no te ayudaron, a los que se burlaron, a los que te cerraron una puerta, a los que nacieron con privilegios, a los que parecen avanzar sin esfuerzo. Algunas rabias son comprensibles, pero si no las conviertes en dirección, se convierten en veneno administrado por ti mismo. El resentido mira hacia afuera con una lupa y hacia adentro con una venda. Ve la injusticia del mundo, pero no ve su indisciplina. Ve la ventaja ajena, pero no ve su dispersión. Ve el error del sistema, pero no ve sus 3 horas diarias perdidas en anestesia digital. Ve la arrogancia del otro, pero no ve su propio orgullo impidiéndole aprender. La salida no es negar la desigualdad ni romantizar el esfuerzo. La salida es no permitir que la rabia te robe la parte de acción que sí te corresponde. Porque aunque el mundo sea injusto, tú sigues necesitando volverte competente. Aunque otros tengan ventaja, tú sigues necesitando ordenar tu vida.
Aunque te hayan fallado, tú sigues necesitando levantarte. Aunque duela, nadie va a respirar por ti. Esta verdad puede sonar dura, pero también libera, porque si todo dependiera de que el pasado cambie, estarías condenado. Si todo dependiera de que alguien venga a pedir perdón, estarías suspendido. Si todo dependiera de que el mundo sea justo antes de que actúes, no empezarías nunca. Tu margen quizá no sea enorme, pero existe, y una persona que encuentra su margen y lo trabaja con seriedad empieza a abrir margen nuevo. Esa es la ciencia práctica de salir de abajo, no controlar todo, pero sí dejar de abandonar lo poco que puedes controlar. No decidir el mercado, pero sí decidir tu preparación. No decidir quién te apoya, pero sí decidir cómo te presentas. No decidir cuánto tardará, pero sí decidir si vas a seguir siendo el mismo dentro de 6 meses. La escasez mental odia esa pregunta. ¿Voy a seguir siendo el mismo? Porque obliga a mirar el costo de la repetición. Si sigues pensando igual, reaccionando igual, gastando igual, ocultándote igual, aprendiendo a medias igual, quejándote igual, ¿qué parte de tu vida tendría razones para cambiar? No es castigo, es consecuencia. La vida no siempre responde a lo que deseas, responde a lo que practicas. Practicas preocupación. Te vuelves experto en sufrir antes de tiempo. Practicas evasión. Te vuelves experto en llegar tarde a tu propia vida. Practicas comparación. Te vuelves experto en sentirte pequeño. Practicas orden. Aunque sea poco, empiezas a fabricar suelo. Practicas valor. Aunque tiemble la voz, empiezas a recuperar presencia. Practicas pensamiento grande unido a acción concreta y algo dentro de ti deja de pedir permiso. Wattles insistía en actuar de cierta manera en el lugar donde uno está. Esa idea tiene una fuerza brutal cuando se entiende bien. No esperes estar en el escenario ideal para empezar a comportarte como alguien que construye. No esperes tener oficina para trabajar con seriedad. No esperes tener seguidores para hablar con claridad. No esperes tener capital grande para respetar el capital pequeño. No esperes sentirte abundante para dejar de actuar como mendigo emocional. El lugar donde estás, aunque sea estrecho, es el primer taller. Tu habitación, tu mesa, tu teléfono, tu libreta, tu trabajo actual, tu deuda actual, tu cuerpo cansado, tu horario imperfecto. Ahí empieza. La pobreza mental siempre quiere otro escenario porque así puede posponer el personaje. Dice, cuando tenga más, seré ordenado. Cuando me paguen mejor, trabajaré mejor. Cuando me sienta seguro, me mostraré. Cuando tenga apoyo, seré constante. Pero la vida suele entregar más responsabilidad a quien demuestra responsabilidad con lo poco. No por magia ingenua, sino porque la capacidad se entrena antes de que la oportunidad grande llegue. Si no puedes cuidar una hora, ¿cómo cuidarás una empresa? Si no puedes administrar una suma pequeña, ¿cómo sostendrás una suma grande? Si no puedes terminar una tarea sencilla, ¿cómo sostendrás una visión compleja? Esto no es para humillarte, es para devolverte al punto exacto donde sí puedes empezar. La salida no está en despreciarte por lo que no hiciste, está en dejar de dramatizar y hacer lo que toca hoy. Hay una espiritualidad real en eso. No la espiritualidad que flota por encima de las cuentas sin pagarlas, sino la que se arrodilla frente al día y lo vuelve acto de creación. Lavar el plato, enviar la propuesta, estudiar el tema, ordenar el gasto, dormir a tiempo, caminar aunque no tengas ganas, responder con dignidad, pedir ayuda sin victimismo, aprender sin hacerte el superior. Lo divino, si quieres llamarlo así, no siempre entra como rayo. A veces entra como disciplina humilde. A veces la vida no te manda una señal, te manda una tarea, y tú la ignoras porque esperabas algo más místico. Pero la tarea era la puerta, el correo que no enviaste era la puerta, la conversación que evitaste era la puerta. La rutina que despreciaste era la puerta. La revisión honesta de tus números era la puerta. La pobreza mental vive esperando una puerta dorada mientras deja oxidar las llaves pequeñas. Por eso este capítulo no puede terminar diciéndote simplemente que pienses positivo. Pensar positivo cuando no hay carácter se vuelve decoración emocional. Lo que necesitas es pensar con dirección, pensar como alguien que ya no negocia su dignidad con la falta, pensar como alguien que mira sus límites pero no les entrega la corona, pensar como alguien que deja de decir «esto soy» cada vez que atraviesa una dificultad.
Pensar como alguien que entiende que la riqueza comienza antes del dinero, en la calidad de la atención, en la limpieza de la palabra, en la forma de usar el día, en la valentía de aprender, en la capacidad de sostener una visión sin volverse esclavo de la ansiedad. No estás obligado a seguir siendo la persona que aprendió a sobrevivir con miedo. No estás obligado a hablarte con la voz de quienes tampoco supieron salir. No estás obligado a reducir tus deseos para que encajen en la comodidad de otros. Pero sí estás obligado, si de verdad quieres otra vida, a dejar de mentirte con elegancia. No puedes pedir expansión y seguir defendiendo tus excusas favoritas. No puedes pedir prosperidad y seguir desordenando cada herramienta que llega. No puedes pedir libertad y seguir entregando tus mañanas a la distracción. No puedes pedir respeto y seguir cobrándote barato por culpa. No puedes pedir una vida nueva y seguir alimentando con nostalgia la identidad que te mantiene pequeño. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en ese instante íntimo en que una persona acepta menos de sí misma antes de que el mundo le diga nada. Y también empieza a terminar ahí mismo, en el instante en que, sin tenerlo todo resuelto, sin sentirse invencible, sin aplausos, sin garantías, decide que ya no va a colaborar con su propia reducción. Ese instante no hace ruido. No siempre se ve heroico. Tal vez ocurre sentado en una cama, mirando una cuenta, con la garganta apretada. Tal vez ocurre después de llorar en silencio. Tal vez ocurre al borrar una excusa escrita en la cabeza desde hace años. Tal vez ocurre cuando alguien respira hondo y abre por fin la libreta donde va a ordenar su vida. Pero cuando ocurre de verdad, algo cambia. La persona deja de pedirle permiso a la escasez para existir. Todavía debe trabajar, aprender, pagar, reparar, insistir. Todavía habrá días malos, todavía temblará, pero ya no se pertenece al mismo amo. Y esa es la primera riqueza, recuperar la autoridad sobre la propia dirección. El dinero vendrá después, en la medida en que esa dirección se vuelva habilidad, servicio, criterio, acción y constancia. Pero primero tiene que nacer alguien que pueda recibirlo sin arrodillarse ante él ni destruirlo por dentro. Primero tiene que nacer alguien que se mire con honestidad y diga: no voy a usar mi historia como prisión, no voy a usar mi cansancio como identidad, no voy a usar mi miedo como consejero principal, no voy a seguir llamando destino a lo que en realidad es repetición. Ahí comienza la salida. No en una fantasía perfecta, no en un golpe de suerte, no en una promesa gritona. Comienza en una decisión sobria, casi invisible pero feroz. Dejar de pensar como alguien condenado y empezar a actuar, hoy, en el lugar donde estás, como alguien que se está volviendo capaz de sostener una vida más grande. Pensar en riqueza antes de verla en tus manos. El que espera sentirse rico para empezar a pensar con grandeza ya perdió la primera batalla, porque está pidiendo que la realidad le dé permiso para convertirse en alguien que todavía no se atreve a ser. Ahí está la trampa más fina de la carencia. Convencerte de que primero necesitas ver el dinero, la oportunidad, el resultado, la prueba, el aplauso, la cuenta llena, el mensaje esperado, el contrato firmado, para recién ahí caminar como alguien capaz de sostener más. Pero la vida no suele entregar sus mejores puertas a quien todavía se presenta internamente como un mendigo de certezas. No se trata de fingir que tienes lo que no tienes. Eso sería teatro. Y el teatro no paga deudas ni construye carácter. Se trata de algo más serio, más silencioso y más difícil. Empezar a organizar tu manera de pensar, decidir y actuar como alguien que ya no pertenece al desorden de la falta, aunque sus manos todavía estén vacías. Porque pensar en riqueza antes de verla no es cerrar los ojos y repetir palabras dulces mientras las cuentas se acumulan en la mesa. Es abrir los ojos con más firmeza que nunca y decir: mi realidad actual no va a ser la única autoridad sobre mi comportamiento. Esa frase, si se vive, parte una historia en dos. Hay personas que miran su bolsillo y desde ahí deciden su postura, su tono, su ambición, su valor, su precio, su forma de hablar, su derecho a descansar, su permiso para soñar. Si el bolsillo está vacío, se vuelven pequeños. Si llega algo de dinero, se inflan. Si vuelve a faltar, se derrumban. Viven gobernados por una cifra que cambia. Su identidad sube y baja como saldo en pantalla. Y eso es agotador, porque convierte la vida en una reacción permanente. Hoy valgo porque entró dinero. Mañana no valgo porque se fue. Hoy creo porque alguien me compró. Mañana dudo porque nadie respondió.
Hoy soy capaz porque algo salió bien. Mañana soy un fraude porque algo se demoró. Ese vaivén destruye a cualquiera. Pensar en riqueza antes de verla en las manos es cortar esa dependencia emocional de la evidencia inmediata. Es construir una postura que no se arrodilla ante el retraso. Es entender que hay resultados que no aparecen hasta que una persona empieza a comportarse de una forma que todavía no coincide con su escenario. Y ahí está el verdadero trabajo, vivir con una lealtad interna hacia lo que estás construyendo, no con una obediencia ciega hacia lo que hoy te falta. Un hombre puede estar sentado en una habitación pequeña, con una silla floja, una mesa vieja, una libreta barata y una preocupación atravesándole el pecho, y aún así pensar con más riqueza que alguien rodeado de lujos, no porque ignore su situación, sino porque su pensamiento ya no se reduce a ella. Mira la mesa y no ve miseria, ve el lugar donde va a diseñar su salida. Mira la libreta y no ve un objeto simple, ve un territorio donde va a poner orden. Mira sus pocas horas libres y no las desperdicia en quejarse de lo poco que son. Las protege como si fueran capital. Esa es una diferencia brutal. La riqueza empieza como una manera distinta de asignarle significado a lo que tienes delante. El pobre interior mira una hora libre y dice, no alcanza para nada. El que está aprendiendo a crear mira esa misma hora y dice, aquí empieza una línea nueva. El pobre interior mira una habilidad que todavía no domina y dice, eso no es para mí. El que se está formando dice, todavía no me pertenece, pero puedo acercarme. El pobre interior mira a alguien que avanzó y siente humillación. El que está cambiando mira y pregunta, ¿qué entendió esa persona que yo todavía no he querido practicar? No hay magia barata ahí. Hay un cambio de relación con la realidad. Wallace D. Wattles insistía en que el pensamiento es una sustancia creadora, pero esa idea se vuelve peligrosa cuando alguien la usa para escapar de la acción. Pensar no es reemplazar el esfuerzo, pensar es darle dirección al esfuerzo para que no sea desesperación moviéndose en círculos, porque hay gente que trabaja mucho, pero piensa desde la derrota mientras trabaja, hace, pero se queja, intenta, pero internamente ya decidió que no va a funcionar. Publica algo, pero lo lanza con vergüenza. Cobra, pero se disculpa. Aprende, pero se compara. Ahorra, pero siente que es inútil. Emprende, pero cada pequeño obstáculo lo interpreta como una señal de que no nació para eso. Entonces, su esfuerzo sale contaminado por una sentencia previa. No está construyendo, está tratando de probar que su miedo tenía razón, y cuando algo falla, en vez de corregir, confirma. ¿Ves? Yo sabía. Esa frase es una cárcel con apariencia de inteligencia. Pensar en riqueza antes de verla en tus manos exige renunciar al placer oscuro de tener razón sobre tu propia derrota. Porque hay una parte de la persona cansada que prefiere decir «lo sabía» antes que decir «voy a ajustar». Prefiere confirmar su vieja historia antes que atravesar el incómodo territorio de aprender. Aprender humilla al ego, porque muestra torpeza. Aprender obliga a preguntar, aprender obliga a verse principiante, aprender obliga a tolerar días donde uno hace las cosas mal sin convertir eso en identidad. La persona dominada por la carencia quiere llegar al resultado sin pasar por esa exposición. Quiere dinero sin revisar sus hábitos, quiere ventas sin aprender a comunicar, quiere libertad sin aprender a sostener decisiones, quiere respeto sin practicar presencia, quiere estabilidad sin mirar de frente el caos que ha normalizado. Y cuando se habla de pensar en riqueza, cree que es imaginar una vida bonita. No, es mucho más incómodo, es pensar como alguien que ya no se permite seguir siendo descuidado con su futuro. Es preguntarse, en una noche cualquiera, mientras todos se distraen, ¿qué parte de mí no está preparada para lo que dice querer? Esa pregunta no acaricia, raspa, porque quizá no estás preparado para ganar más si cada vez que ganas un poco lo gastas para demostrar que ya no eres pobre. Quizá no estás preparado para una oportunidad grande si todavía necesitas que todos aprueben tus movimientos. Quizá no estás preparado para liderar un proyecto si tu estado de ánimo decide si cumples o no cumples. Quizá no estás preparado para cobrar mejor si sigues midiendo tu valor con la incomodidad del cliente. Quizá no estás preparado para recibir más si todavía confundes recibir con deber favores emocionales.
Pensar en riqueza antes de verla en tus manos es preparar el recipiente antes de pedir que llegue el agua, es ampliar tu capacidad antes de exigir mayor volumen, y esa preparación casi nunca se ve emocionante desde afuera. Parece simple, parece lenta, parece demasiado humilde para alguien que sueña con algo grande, pero sin eso, cualquier logro se vuelve accidente, y los accidentes no se sostienen. Una persona que piensa en riqueza empieza por tratar su vida actual como si fuera importante, aunque aún no sea impresionante. Esa es una de las señales más claras. No espera tener una oficina hermosa para respetar su horario. No espera tener miles de clientes para cuidar al primero. No espera tener mucho dinero para registrar lo poco que entra y lo poco que sale. No espera sentirse experto para estudiar con seriedad. No espera que su casa sea perfecta para ordenar un rincón. No espera que el mundo lo reconozca para dejar de tratarse como un proyecto abandonado. Hay algo profundamente espiritual en ese respeto por lo pequeño. No espiritual de incienso y palabras elevadas, sino espiritual porque reconoce que la vida no distingue entre lo que haces cuando todos miran y lo que haces cuando nadie te debe nada. La manera en que tratas lo pequeño revela si estás listo para lo grande. Y esto incomoda porque la fantasía quiere saltarse esa parte. La fantasía quiere verse en la cima. La riqueza interior acepta barrer el piso de la primera habitación. La fantasía quiere resultados para sentirse valiosa. La riqueza interior construye valor incluso cuando no hay resultados visibles. La fantasía se ofende con la demora. La riqueza interior usa la demora como taller. Hay que aprender a caminar con los hechos en contra sin convertirlos en enemigos. Esa es una habilidad rara, porque el cuerpo se asusta cuando no ve pruebas. El estómago se aprieta, la cabeza empieza a buscar amenazas, la mano duda antes de enviar una propuesta. La voz baja cuando toca pedir lo justo. El sueño se vuelve liviano. La comparación entra como ladrón. Y en esos momentos una persona no necesita frases bonitas, necesita una decisión interna concreta. No voy a permitir que mi sistema nervioso escriba mi destino en medio de la ansiedad. Esto importa más de lo que parece. Muchas malas decisiones financieras no nacen de falta de inteligencia, nacen de un cuerpo desesperado. Compras para calmarte, aceptas poco para no sentir incertidumbre, rechazas oportunidades porque te activan demasiada presión. Abandonas justo cuando el proceso empieza a exigirte una identidad más estable. Discutes por dinero cuando en realidad estás discutiendo por seguridad, por dignidad, por viejos recuerdos, por miedo a ser usado, por vergüenza de necesitar. Pensar en riqueza antes de verla exige también educar esa parte reactiva, no negarla, no humillarla, educarla, decirle, entiendo que tiembles pero hoy no vas a decidir por mí. Ese es un acto de gobierno personal. Nadie lo aplaude, pero cambia el curso de una vida. La persona que empieza a pensar desde una realidad más amplia aprende a diferenciar deseo de dirección. El deseo dice, quiero tener. La dirección pregunta, ¿quién debo volverme para sostenerlo sin perderme? El deseo mira el premio. La dirección mira el entrenamiento. El deseo se emociona con la imagen final. La dirección organiza el lunes. El deseo puede ser intenso y aún así inútil. La dirección puede ser silenciosa y aún así invencible. Por eso hay personas llenas de deseos que siguen en el mismo lugar. No les falta intensidad, les falta arquitectura, no les falta hambre, les falta criterio, no les falta visión, les falta obedecer a esa visión cuando se apaga la emoción. Pensar en riqueza antes de verla en las manos es darle forma diaria a una visión que todavía no puede defenderse con evidencia. Es comportarte como testigo de algo que aún no se muestra. Eso no significa negar la realidad, significa no permitir que la realidad actual cierre el expediente. Hay un tipo de fe que no grita. Se parece a alguien revisando sus cuentas con seriedad después de haber evitado ese papel durante meses. Se parece a alguien diciendo, no puedo comprar esto hoy, sin sentirse menos. Se parece a alguien invirtiendo en aprender una habilidad aunque le dé vergüenza empezar tarde. Se parece a alguien apagando el teléfono para terminar una tarea que nadie está supervisando. Se parece a alguien respirando antes de responder un mensaje que podría hacerlo actuar desde la urgencia. Se parece a alguien limpiando su espacio de trabajo como si una oportunidad importante fuera a sentarse ahí mañana. Esa fe no necesita espectáculo porque se volvió conducta. Y cuando una creencia se vuelve conducta, deja de ser decoración mental.
La riqueza pensada de verdad se nota en cómo eliges bajo presión, no en lo que dices cuando estás motivado. Cualquiera declara grandeza cuando se siente fuerte. La pregunta es, ¿qué haces cuando el cliente no responde, cuando la venta se cae, cuando el video no funciona, cuando el proyecto tarda, cuando tu familia no entiende, cuando te comparas y te sientes atrasado, cuando aparece la vieja voz diciendo, mejor deja eso? En ese instante se revela si estabas fantaseando o formando carácter. El pensamiento rico no dice, todo va a ser fácil. Dice, si esto no funcionó, voy a leer la señal sin destruirme. Dice, si me falta una habilidad, la aprendo. Dice, si me equivoqué, corrijo sin convertirme en basura. Dice, si no llegó hoy, no voy a tirar al suelo lo que sí puedo hacer hoy. Esa sobriedad vale oro, porque la escasez emocional convierte cada tropiezo en tragedia, y la tragedia consume energía que debería ir a la corrección. La persona que se está formando aprende a no dramatizar tanto sus procesos, no porque sea fría, sino porque entiende que el drama interno es carísimo. Cada hora invertida en castigarte es una hora que no usaste para ajustar. Cada noche entregada a la comparación te roba claridad para mejorar. Cada conversación donde explicas por qué no puedes refuerza el personaje que mañana dirá lo mismo. Hay que vigilar las conversaciones que uno repite, incluso las que sostiene a solas. Hay gente que vive en una especie de noticiero íntimo de desgracias personales. Se despierta y transmite preocupación. Come y transmite queja. Trabaja y transmite resentimiento. Se acuesta y transmite escenarios terribles. Su mundo interno nunca deja de informar catástrofes. Luego pregunta por qué no puede crear algo distinto. Porque nadie construye bien en una habitación donde suena una alarma todo el día. Pensar en riqueza antes de verla en tus manos implica bajar el volumen de esa alarma y subir el volumen de la instrucción. No basta con decir quiero más. Hay que decir con precisión, esto haré hoy, esto dejaré de hacer, esto aprenderé, esto mediré, esto cuidaré, esto no voy a negociar. La claridad es una forma de prosperidad. Una persona confundida pierde dinero antes de tocarlo, porque pierde tiempo, enfoque, oportunidades, relaciones, energía. La confusión prolongada se vuelve un lujo que no todos pueden pagar. Si vienes de abajo, si estás cansado, si estás tratando de levantar una vida con recursos limitados, no puedes permitirte vivir meses enteros sin dirección, no porque seas una máquina, sino porque tu vida merece una ruta. Pensar en riqueza es dejar de admirar tu potencial como si fuera una pintura colgada en la pared y empezar a exigirle horarios. Hay talentos que se pudren porque nadie los disciplina. Hay ideas buenas que mueren porque la persona que las recibió no quiso volverse ordenada. Hay sueños que no fracasan por imposibles, fracasan porque fueron entregados a manos inconstantes. Y sí, esto duele escucharlo, pero también devuelve poder, porque si algo murió por falta de estructura, algo puede nacer con estructura. Si perdiste oportunidades por desorden, puedes empezar a crear condiciones diferentes. Si no supiste sostener dinero, puedes aprender. Si cobraste mal, puedes ajustar. Si tu entorno te arrastra, puedes limitar exposición. Si tu palabra se debilitó, puedes recuperarla con promesas pequeñas cumplidas. La riqueza visible suele llegar después de una serie de reparaciones invisibles. Reparas tu relación con el tiempo, reparas tu relación con el mérito, reparas tu relación con la incomodidad, reparas tu relación con recibir, reparas tu relación con fallar, reparas tu relación con la espera. Una persona incapaz de esperar sin destruirse termina tomando decisiones pobres, aunque sueñe con riqueza. Acepta lo que no le conviene porque no tolera el espacio entre sembrar y cosechar. Cambia de camino cada vez que no ve fruto rápido. Se endeuda para parecer adelantada. Se compromete con cosas que no desea por miedo a quedarse sin nada. La impaciencia disfrazada de ambición puede arruinar una vida. La verdadera mentalidad de crecimiento no es correr como loco, es saber cuándo acelerar, cuándo aprender, cuándo pausar, cuándo decir no, cuándo sostener. Hay un pensamiento rico que se expresa como paciencia activa. No espera sentado, trabaja mientras espera, aprende mientras espera, mejora mientras espera, hace contactos, pule su oferta, limpia su entorno, fortalece su cuerpo, ordena su palabra, afina su criterio, y cuando llega la oportunidad no la recibe como náufrago, la recibe como alguien que venía preparándose en silencio. Esa diferencia se siente.
También hay que hablar de la culpa de pensar en grande, porque algunas personas no se permiten proyectar riqueza sin sentir que están haciendo algo malo, como si desear más fuera una traición a la humildad, como si vivir mejor significara despreciar la sencillez, como si cobrar bien fuera aprovecharse, como si querer comodidad fuera superficial. Esa culpa suele venir de historias donde el dinero se asoció con pelea, ausencia, humillación, deuda, comparación, soberbia o abandono. Entonces el deseo de prosperar llega mezclado con sospecha. La persona quiere avanzar, pero se vigila. Quiere ganar, pero se acusa. Quiere recibir, pero se justifica. Y nadie construye con fuerza mientras se trata como culpable por querer una vida más digna. Hay que limpiar esa confusión. La pobreza no te vuelve puro. La riqueza no te vuelve corrupto. Lo que revela tu carácter no es solo cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes, cómo lo obtuviste, qué sacrificaste para lograrlo, a quién pisaste o a quién levantaste, cuánto de ti perdiste o recuperaste en el camino. Se puede ser pobre y cruel. Se puede tener dinero y servir. Se puede tener poco y vivir obsesionado con aparentar. Se puede tener mucho y caminar con sencillez. No conviertas una cantidad en una sentencia moral. Esa confusión ha mantenido a demasiadas personas atrapadas en una falsa nobleza. No quieren parecer interesadas, entonces no negocian. No quieren parecer ambiciosas, entonces se conforman. No quieren parecer egoístas, entonces dicen sí a todo. No quieren parecer diferentes, entonces reducen su brillo. Y luego, cuando llega la noche, sienten rabia porque su vida no refleja lo que callaron. Pensar en riqueza antes de verla es permitirte desear sin pedir perdón, pero también obligarte a madurar para que ese deseo no se vuelva capricho. Querer más no te hace superior, querer más te exige más. Más honestidad, más dominio, más capacidad de servicio, más claridad para no vender tu centro, más responsabilidad para no usar el dinero como máscara, porque el dinero amplifica. Si eres desordenado, amplifica tu desorden. Si eres ansioso, amplifica tus impulsos. Si eres generoso con culpa, amplifica tu tendencia a vaciarte. Si eres arrogante, amplifica tu necesidad de dominar. Por eso la pregunta no es solo cuánto quieres recibir, sino qué clase de persona va a recibirlo. Esta pregunta debería estar escrita en algún lugar donde la vieras antes de tomar decisiones importantes. ¿Qué clase de persona va a recibirlo? No para castigarte, sino para prepararte. Si deseas más, empieza a vivir con más precisión. Si deseas libertad, practica responsabilidad. Si deseas influencia, practica coherencia. Si deseas estabilidad, practica sobriedad. Si deseas oportunidades, practica presencia. La riqueza pensada antes de verla no es una película mental donde todo sale perfecto. Es una conversación diaria con tu versión más capaz. No una versión idealizada, sino una versión entrenada. ¿Cómo responde esa versión ante un gasto innecesario? ¿Cómo organiza una mañana? ¿Cómo habla cuando cobra? ¿Cómo se sienta a aprender algo difícil? ¿Cómo trata a alguien cuando ya no necesita agradarle? ¿Cómo descansa sin sentirse culpable? ¿Cómo reconoce un error sin montar un funeral interior? ¿Cómo cuida su cuerpo cuando todavía no ve resultados? Esa versión no aparece por invocación, se ensaya, se practica en microdecisiones. Se llama riqueza antes de la riqueza porque primero cambia el origen de la conducta. Y cuando cambia el origen, cambia la repetición. Y cuando cambia la repetición, cambia la evidencia. Pero si sigues esperando evidencia para cambiar la repetición, vas a vivir atrapado en el mismo círculo. Una persona dice, cuando vea resultados, creeré. Pero la vida responde, cuando cambies tu manera de sostenerte, empezarás a producir resultados distintos. Esa tensión es el punto exacto donde muchos abandonan, porque actuar sin pruebas externas exige una confianza sobria, no ingenua, sobria. La confianza ingenua dice, todo llegará porque lo deseo. La confianza sobria dice, voy a convertirme en alguien que aumenta las probabilidades de que llegue y si tarda, seguiré ajustando sin rendirme a la versión vieja. Esta confianza no niega los obstáculos, los incorpora al plan. Si no tienes contactos, aprendes a presentarte. Si no tienes capital, empiezas con una versión pequeña y vendible. Si no tienes disciplina, diseñas una rutina que no dependa de emoción. Si no tienes apoyo, reduces el ruido de quienes se burlan. Si no tienes claridad, escribes.
Pruebas, mides. Si no sabes, preguntas. Si te da vergüenza, haces la acción con vergüenza incluida. Esa última frase vale para casi todo. Haz la acción con la incomodidad incluida. La persona que espera sentirse segura para moverse le entrega su vida a un clima interno que cambia demasiado. Hay que aprender a caminar con cierta incomodidad sin convertirla en señal de peligro. A veces el cuerpo duda no porque el camino sea incorrecto, sino porque el camino es nuevo. A veces la tensión que sientes no es advertencia, es expansión. No todo nerviosismo significa no lo hagas. A veces significa esto te importa. A veces significa estás saliendo del personaje que conoces. A veces significa ya no puedes vivir escondido sin pagar un precio más alto. Pensar en riqueza antes de verla en tus manos también implica construir una imagen concreta de vida, no una nube de deseos. Hay quien dice, quiero abundancia, pero no sabe cuánto necesita, para qué, con qué actividad, con qué tipo de cliente, en qué plazo razonable, con qué sistema, con qué hábitos, con qué renuncias. Quiere algo grande, pero lo piensa borroso. Y lo borroso no guía. Lo borroso emociona, pero no organiza. Necesitas bajar el deseo a tierra. ¿Qué significa riqueza para ti? ¿Pagar tus deudas? ¿Tener 6 meses de tranquilidad? ¿Cuidar a tus padres? ¿Trabajar sin ansiedad extrema? ¿Comprar tiempo para crear? ¿Vivir en un lugar que no te apague? ¿Ayudar sin quedar vacío? ¿Elegir mejor tus proyectos? Mientras no lo definas, cualquier brillo ajeno te va a distraer. Pensar rico no es querer todo, es reconocer qué forma de prosperidad es coherente con tu vida, porque también hay falsas riquezas que empobrecen por dentro. Hay metas que no nacen de tu verdad, nacen de la comparación. Hay lujos que no deseas realmente, solo quieres que otros los vean. Hay cifras que persigues no por libertad, sino por venganza. Hay ambiciones que son una discusión pendiente con alguien que te hizo sentir pequeño. Y si no revisas eso, puedes pasar años construyendo una vida para responderle a un fantasma. La riqueza más limpia nace cuando dejas de usar el futuro como escenario para humillar al pasado. No necesitas triunfar para vengarte, necesitas crecer para vivir mejor. Esa diferencia cambia la vibración de tus decisiones. Cuando actúas por venganza, te vuelves esclavo de quien te hirió. Cuando actúas por dignidad, vuelves a ti. Y volver a ti no es retirarte del mundo, es entrar en él con menos necesidad de demostrar. Una persona que piensa en riqueza antes de verla puede trabajar con intensidad, pero no desde la mendicidad emocional. Puede desear resultados, pero no entrega su valor a cada métrica. Puede querer dinero, pero no vende su criterio por una promesa rápida. Puede aprender de otros, pero no se arrodilla ante cualquier gurú que le hable bonito. Puede aceptar ayuda, pero no abdica de su responsabilidad. Esta es una adultez rara, porque combina fe con método, deseo con orden, visión con humildad. Y quizá ahí está la verdadera ley mental. La realidad empieza a moverse diferente cuando dejas de contradecir internamente lo que dices querer. Dices que quieres prosperar, pero desprecias el aprendizaje lento. Dices que quieres libertad, pero evitas decidir. Dices que quieres crecer, pero sigues buscando aprobación de personas comprometidas con tu estancamiento. Dices que quieres vender, pero no quieres exponerte. Dices que quieres recibir, pero rechazas elogios, descuentos tu trabajo, minimizas tus logros, escondes tu habilidad. Esa contradicción consume fuerza. Pensar en riqueza es alinear. Alinear palabra, gesto, horario, precio, enfoque, entorno, cuerpo, descanso, acción. No de forma perfecta, porque la perfección es otra trampa, sino de forma honesta. Si dices que algo importa, ponlo en el calendario. Si dices que quieres aprender, protege el tiempo. Si dices que quieres ganar mejor, revisa qué valor estás entregando. Si dices que quieres cambiar, deja de alimentar diariamente lo que te mantiene igual. Y cuando falles, porque vas a fallar, vuelve sin ceremonia. La ceremonia del fracaso también agota. Hay personas que cada caída la convierten en una novela de identidad. Otra vez yo, siempre lo mismo, nunca puedo. No, fallaste. Mira, corrige, vuelve. La riqueza interna necesita menos drama y más retorno. Volver rápido es una habilidad. No quedarse 3 semanas castigándose por un error. No abandonar el mes porque perdiste un día. No romper todo porque una parte salió mal. Volver. Esa palabra, vivida, salva procesos. Volver a la tarea, volver al orden, volver al cuerpo, volver al plan,
volver a la conversación honesta, volver a cobrar bien, volver a estudiar, volver sin hacer del tropiezo una identidad. Hay una dignidad silenciosa en quien vuelve, y con el tiempo esa dignidad empieza a verse como suerte desde afuera. Pero no era suerte, era una persona regresando a su dirección tantas veces que la realidad terminó encontrándola en movimiento. Quizá todavía no ves riqueza en tus manos, quizá hoy ves cuentas, cansancio, dudas, una historia que pesa y una distancia enorme entre lo que quieres y lo que tienes. Pero puedes empezar a pensar desde otra autoridad, no para negar lo que falta, sino para dejar de obedecerle. Puedes tratar tu hora como capital, puedes tratar tu palabra como contrato, puedes tratar tu habilidad como semilla, puedes tratar tu espacio como taller, puedes tratar tu deseo como responsabilidad, no como fantasía. Puedes mirar tus manos vacías y no insultarlas, porque unas manos vacías también pueden aprender, construir, ordenar, escribir, vender, cuidar, sembrar, tocar una puerta, cerrar otra, levantar algo que ayer parecía imposible. La riqueza no empieza cuando esas manos reciben, empieza cuando dejan de actuar como si no tuvieran nada que ofrecer. Empieza cuando una persona se niega a esperar permiso de la evidencia y comienza a crear evidencia con su conducta. Empieza cuando el pensamiento deja de ser refugio y se vuelve dirección. Empieza cuando dices sin espectáculo y sin mentira. Todavía no lo tengo, pero ya no voy a pensar, elegir ni vivir como alguien que se está negando a recibirlo. Y desde ahí, con los pies en el suelo, con el corazón más serio, con menos ruido, con más precisión, empiezas a caminar. No como quien finge riqueza, sino como quien se está volviendo compatible con ella. La cuenta puede estar en cero, pero lo verdaderamente peligroso es cuando también dejas en cero tu manera de verte, porque una deuda se paga, una mala racha se atraviesa, un mes difícil se ordena, pero cuando una persona empieza a tratarse como si ya estuviera condenada, ahí la pobreza deja de ser una situación y se vuelve una obediencia. Y tú sabes de qué hablo, sabes lo que es querer cambiar y al mismo tiempo hablarte como si no fueras capaz. Sabes lo que es tener una idea buena y matarla antes de intentarla. Sabes lo que es mirar a otros avanzar y sentir que algo en ti se encoge, pero eso no significa que seas débil, significa que aprendiste a vivir desde la defensa, no desde la creación. Wallace D. Wattles decía, en esencia, que uno debe empezar a pensar y actuar desde la vida que quiere construir, no desde la miseria que está viendo. Y eso no es fantasía, eso es disciplina mental, es dejar de pedirle permiso a tu pasado para moverte. Es mirar tus números, tu cansancio, tus errores, tu historia, y aún así decir, esto no va a dirigir mi próxima decisión. La salida no empieza cuando te sobra dinero, empieza cuando dejas de comportarte como alguien que no merece recibirlo, empieza cuando cuidas tu palabra, ordenas tu día, cobras con dignidad, aprendes lo que evitas y dejas de usar el miedo como consejero principal. No necesitas fingir riqueza, necesitas volverte alguien capaz de sostenerla. Y eso empieza hoy, en lo pequeño, en lo incómodo, en lo que nadie ve. Dale like, suscríbete y comenta. Dejo de obedecerle a la escasez, porque esa frase puede ser el primer contrato serio contigo mismo.